Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase número 6 que corresponde a la unidad 9, perdón, a la unidad 10 que habla de la problemática del endeudamiento argentino. Para abordar este tema, debemos hacer una especie de historia de la nada, analizando cómo la Argentina va endeudándose y cómo este endeudamiento tiene un origen y además una relación absolutamente directa con el devenir, como el desarrollo de la economía internacional y del comercio internacional a lo largo de las últimas décadas del siglo XX. Es bueno recordar de que la Argentina comenzó su historia, la Revolución de Mayo, comienza teniendo un serio problema, la falta de recursos económicos, no económicos, financieros, para sostener esa nueva organización que se gestaba a partir de aquella idea de liberarse de la metrópolis. A Mariano Moreno, la Junta lo envía a Inglaterra, que no llegó, para negociar un apoyo financiero del imperio inglés para estas tierras. Ese fue el primer intento de endeudamiento que después lo concreta Rivadavia. Después hubo otros endeudamientos serios, muy largos, que se gestaron en posteriores gobiernos, de Roca, y así sucesivamente a lo largo de la historia argentina. Es como que la Argentina, como todos los países de América Latina, necesitaron de recursos financieros para ir organizando institucionalmente y económicamente a todos los territorios que iban a conformar las nuevas repúblicas de la Sudamérica. Llegamos entonces a una etapa en que Argentina también, entre los años 1920, 1930, Argentina tiene un gran crecimiento y el PBI de Argentina era el quinto en el orden de los países más desarrollados. Por eso Argentina fue un país de ilusión, un país de querer los inmigrantes venir acá. Había dos posibilidades, o ir a los Estados Unidos o ir a Argentina, cuando Europa estaba prácticamente en una situación económica y financiera tremendamente dispar, con enorme pobreza y con grupos económicos muy selectos que fundamentalmente se manejaban a través del Banco de Londres y lo que era el Imperio Inglés. Pasada esta época de bonanza, de gran bonanza, Argentina fue país acreedor en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. A posteriori de esto, y habida cuenta de que Argentina no fue uno de los países de América Latina que apoyó a los aliados, que fueron los vencedores en esa guerra, hubo una serie de desencuentros, pongámosle así, político-económicos entre los países que iban organizándose, como habíamos visto en la clase anterior, que iban organizándose en la reconstrucción del proceso de reconstrucción de los países. Habían sido terriblemente destruidos los aparatos productivos de los países occidentales, de Europa Occidental, en este momento, hasta ahí la Argentina había sido acreedora, España le debía muchísimo financieramente a Argentina, pero esto no fue después de la Segunda Guerra Mundial, sino de la guerra civil que tuvo España, que duró hasta el año 37, 38. También nos debían otros países europeos,
que durante la guerra Argentina asistió. Los recursos de Argentina eran muy grandes. A partir a partir de todo ese periodo hasta los años 50 y hasta el año 57, más o menos 58, Argentina mantiene una economía bastante equilibrada y sin grandes, digamos, endeudamientos que produzcan. Llegamos pues a los años 70, o sea, analizamos el fenómeno de la deuda externa argentina a partir de los años 70. Tenemos que tener en cuenta que a partir de los 60 ya había organismos internacionales, 50, los 40 y pico, 47 ya se organizaron, pero en funciones para los países que no eran centrales de la Europa Occidental y de Estados Unidos y Canadá, los países, digamos, llamados por periféricos o de menor desarrollo o coloniales, como quieran, ha habido muchísimos nombres para nosotros, fueron adhiriéndose y fueron interviniendo en el comercio mundial de una manera creciente y, por ejemplo, en los dos países que más rápido se van industrializando, que Argentina también estuvo en ese bloque primero, eran México, eran Brasil y fue Argentina. Recién en los años 70 hay que tener en cuenta una cosa: las deudas que se tienen de un país, que se tienen con organismos financieros internacionales, pueden ser privadas o públicas. Generalmente, después de la creación del Fondo Monetario Internacional, se convierte en un acreedor de última instancia, o sea, a donde los países van cuando tienen realmente problemas de balanza de pago. La otra forma de tomar préstamos, de tomar créditos internacionales, es a través de la banca internacional. O sea, podemos tener deudas con la banca internacional o con organismos internacionales que a partir de la última guerra mundial se organizaron, como habíamos visto en la anterior clase, se organizan en el mundo para asistir primero a los países destruidos de Europa, como ya decíamos, y después comienzan a asistir y a tomar intervención e intervenir en las necesidades de los países, sobre todo los países americanos. Tomamos el periodo 73-76, creo que si Camila puede, lo puede pasar en la pantalla. El periodo del 73-76, último gobierno del tercer gobierno de Perón, cuando ya había muerto y asume el poder ejecutivo su esposa, Isabel Perón. Cuando Isabel Perón es derrocada, en el año 73, en el año 76, sí, 76, el gobierno fue del 73 al 76, el gobierno de Isabel deja una deuda de 7.900 millones de dólares. Si está el cuadro que Camila pueda poner, lo van a tener muy claro. A partir del año 76 hasta el 82, que duró la dictadura militar, con distintos presidentes, pero el mismo gobierno, el endeudamiento fue muy, pero muy, muy grande. Pasamos de 7.900 a 41.100.000 millones de dólares. En este periodo hay que tener muy en cuenta que hubo una guerra. Toda guerra significa para un país un esfuerzo, no solamente de tropas, ejército, pertrechos, sino todo lo que significa el armamento militar, que nosotros ya lo sabemos por la historia, fue vetusto, pero que se compraron a Francia fundamentalmente
material de guerra altamente caro y que Argentina, en su necesidad urgente de hacer frente a la guerra, pagó de manera exagerada, o sea, se pagó mucho más de lo que se debía a ese material bélico, y ahí fue cuando la deuda externa, o sea, los créditos tomados para llevar adelante la guerra, multiplicaron las deudas que Argentina venía contrayendo. Llegamos al año 83 con el primer gobierno democrático, la transición democrática, diría yo, y ese primer gobierno democrático se enfrenta al gran problema, por primera vez, un gobierno democrático enfrenta al gran problema de la deuda, porque ya vamos a ver a continuación cómo va evolucionando el tema de la deuda y por qué en los años 70 las deudas habían además aumentado de manera exponencial por la situación internacional, que vamos a ver ahora en un ratito, y entonces, en el primer gobierno de 83-89 del doctor Alfonsín, la deuda aumenta y se va a 65.300 millones de dólares. Así entrega Alfonsín su gobierno al siguiente presidente democrático, que fue el doctor Menem, y en el gobierno de Menem, 99, del 89 al 99, el endeudamiento aumenta y se va prácticamente a más del doble, a 121.877 millones de dólares. 121.877. Estoy leyendo cifras que son las cifras obtenidas de los organismos oficiales. Crisis del 2001, endeudamiento muy grande, y desde el 2001 al 2003 la cifra del endeudamiento se va de 121.000 a 144.453 millones de dólares al final del gobierno del doctor de la Rúa. 2003 al 2005, que es el periodo que está el gobierno de Duhalde, y después entrega el gobierno gana las elecciones y entra Néstor Kirchner, es elegido Néstor Kirchner, se va de 144.000 a 178.768 millones de dólares. Se aumenta y entre el 2005, o sea, eso a periodo de Duhalde, el 2005 el gobierno de Néstor Kirchner, el 2005 se va de 189.000 y ahí Kirchner, y ya vamos a ver por qué, puede comprar parte del endeudamiento por un sistema que estaba funcionando en ese momento y baja la deuda, se baja el monto de la deuda de 189.000 a 126.500 millones de dólares. Y finalmente, de 2005 al 2013, la deuda aumenta de 126 a 157.792 millones de dólares, y luego de esto, al 2019, del 2015 al 2019, de 257 a 277.648 millones de dólares. Estamos ya al el año pasado. ¿Cómo tenemos que analizar esta situación? Primero y fundamental, el tema de la deuda se convierte en un problema muy serio, y se puede entrar en default, cuando la deuda supera más del 50% del PBI de un país. Nosotros no estamos con una deuda que supere el 51% del PBI, pero muchas veces sí esto sucedió. Y además, el país, en su proyección de crecimiento, puede o no observar la posibilidad de pagar esa deuda, porque se van acumulando no solamente los capitales
sino la deuda se acumula con los intereses que esos capitales, o sea, generalmente se pagan los intereses y no se paga el capital, pero si no se llega a pagar el capital, se vuelve a generar mayores intereses y eso depende no ya de lo que se haya pactado, sino de cómo el interés de la deuda esté internacionalmente determinado. Pero además tiene, perdón, viene también de lo que se pacta. O sea, acá hay un problema jurídico, que son los acuerdos internacionales que se celebran, ya sea con la banca internacional, porque pueden ser los acreedores de la banca internacional, o puede ser el Fondo Monetario Internacional. Generalmente hay una idea bastante popularizada de que nosotros le debemos al fondo. En realidad nosotros le hemos debido al fondo siempre, porque el fondo es el prestador de última instancia, pero previamente también tenemos deuda, o hemos tenido deuda con la banca acreedora internacional. Y esto ha generado los grandes problemas que ha tenido Argentina, ha sido no tanto por el lado del Fondo Monetario Internacional, sino por los acreedores de la banca internacional. Entonces ahí es donde tenemos que ver una serie de cuestiones que son colaterales, pero que hacen al final a los montos que los países se endeudan. Fíjense ustedes de que los 3 países que hubo en la década de los 80, porque la década de los 80 fue la década de los grandes problemas de deuda, que tenían gran deuda internacional, fueron en función de su PBI. Primero México, después Brasil, después Argentina. No se olviden de que México fue, además había grandes deudores, antes de entrar en el tema de México, había grandes deudores internacionales. Turquía era uno de los grandes deudores internacionales, también Grecia, pero ya esto ya fue un problema más interno de la Unión Europea. Los 3 países de la Unión Europea que entraron último al sistema de la Unión, que entraron antes de todo, antes de que entrara el gran grupo de países de la Europa del Este, fueron 3 países de economías mucho más menos fuertes, digamos, menos sustentables. Y fueron España, Portugal y Grecia. En realidad la que más aumentó su capacidad económica, su comercio, su industria fue España. Pero los 2 otros países, después lentamente le siguió Portugal, y por último Grecia, que fue el país que tuvo grandes problemas. El país muy pequeño, con recursos muy escasos, con una administración muy poco eficiente tal vez, no vamos a analizar el problema griego, pero esto fue lo que sufrió. Ahora, ¿por qué los endeudamientos a partir de los años 70 nos preocupan mucho? Les quiero decir a los alumnos de que este tema va a ser uno de los temas que van a ser, que van a tener que resolver en función del conocimiento que tengan de los temas, en el trabajo que van a hacer como trabajo final, como un trabajo final integrador. Esto lo digo porque aparentemente no hay una inquietud por aquello y porque no han tomado mucha idea de que esta nota va a ser una nota importante en la general cantidad de notas que ustedes tienen en cada comisión. Bueno, volvemos al tema. La historia de la deuda tiene muchísima relación con el desarrollo de la capitalización, de la inversión pública y de las tasas de interés que existen en el mundo. Que existían en el mundo. Recuerden ustedes de que habíamos hablado que en los años del gobierno de Nixon se sale de la relación de la paridad fija entre el dólar y el oro, y el dólar comienza a fluctuar en función de oferta y demanda. Esto tiene mucho que ver con la crisis que después se genera en los países deudores, porque cuando se generan las primeras
digamos, deudas o endeudamientos internacionales de los países de América Latina muy necesitados de capitales, se debió a varias razones. Una era de que las tasas de interés realmente eran negativas. Esto sucedió mientras el gobierno de Nixon, hasta que el gobierno de Nixon fija un tipo de cambio flexible. Las tasas internacionales eran negativas. La expansión de la banca internacional fue muy grande en aquellos años, y entonces la liquidez, o sea, la cantidad de dinero que se puede prestar a través de la banca internacional, fue muy importante porque en ese periodo se produce, después de la crisis del petróleo internacional con los países asiáticos, países de Medio Oriente, se produce entonces un reciclaje de dólares al sistema bancario internacional, lo que se llamó el reciclaje de los petrodólares. Entonces, los bancos, acuérdense ustedes el funcionamiento del banco, que siempre el banco tiene que mantener su encaje, pero si hay mucha abundancia de dinero en funcionamiento, una vez que está cubierto ese encaje, el dinero se presta. O sea, esos préstamos internacionales respondían a una gran liquidez que existía en los bancos. Y además había nuevas técnicas en ese momento, en los años 70, nuevas técnicas de la Organización Financiera Internacional. En este periodo, en Europa, se establece lo que se llamó la tasa LIBOR, se escribe LIBOR, pero se dice LIBOR. La tasa LIBOR es una tasa distinta a la tasa que tenían los Estados Unidos y que tomaba el Fondo Monetario Internacional. Era una tasa muy flexible, una tasa muy variable y que respondía al pool, o sea, a la cantidad de bancos que funcionaban en conjunto, internacionales, y que prestaban internacionalmente sus préstamos, sus créditos. Entonces, ese interés, el interés que generalmente nosotros habíamos tomado, no por tasa LIBOR, sino por la tasa de los Estados Unidos, era un interés negativo en sus orígenes. Por lo tanto, en todo el periodo del gobierno de los gobiernos militares, se presta a los países que tenían en su gran mayoría en América Latina gobiernos autoritarios, se les presta a tasas negativas. Cuando aumenta la capacidad, o sea, aumentan las deudas privadas, estas deudas privadas y públicas no fueron garantizadas, las privadas no fueron garantizadas por los estados. Por lo tanto, la banca internacional, cuando aumenta su tipo de interés, porque cuando el dólar entra a flotar, los tipos de interés entran a subir, hay el endeudamiento por el solo hecho de aumentar la tasa de interés que había sido tomada no como una tasa fija, sino como tasa flotante. Cuando yo voy a un banco y le pido, digo, ¿cuánto me cobran de interés? Ponele 20%, muy bien. ¿Es tasa fija o tasa flotante? ¿Qué quiere decir? ¿Va a mantenerse ese 20% de tasa a lo largo del préstamo o la van a aumentar a medida que aumenta y sube y baja en el mercado? Esto sucedió. Se tomó a una tasa negativa, pero con tasa flotante, con interés flotante. ¿Y esto qué significaba? Significaba que a medida que fue aumentando los intereses, los préstamos fueron aumentando el interés de los préstamos, y por lo tanto los países encontraron que no solamente tenían un serio problema para financiar esas deudas adquiridas, sino que también estaba en la gran presión de los bancos internacionales para que los estados se estatizaran, para que los préstamos a las empresas o actividad privada de estos países fuera estatizado, o sea que le garantizaba el pago el Estado Nacional. Cuidado con esto, porque así sucedió en la Argentina, en el primer paso que se da entre, digamos, el último tramo de los gobiernos del gobierno del doctor Alfonsín el último tramo del gobierno, de los gobiernos militares, que fue en el 81-82,
hasta que subiera Alfonsín en el 83, fue cuando el Estado se hace cargo y responsable de los préstamos privados en la banca internacional. O sea, ahí fue cuando se estatizaron todos estos préstamos. Y ahí fue donde se aumenta la deuda para los estados. Esto sucede en toda América Latina. Lo anecdótico de esta historia fue que quien tomó esta decisión cumplimentando la presión de la banca privada hacia los estados endeudados fue el economista que luego fue el ministro de Economía del gobierno de los años 90. No damos nombres. Ustedes ya saben quién fue el ministro de Economía, que fue prácticamente durante todo el periodo, menos el primer año, del periodo del gobierno de los años 90. El mismo que había sido vicepresidente del Banco Central en la Argentina y había estatizado la deuda privada. Pero esto fue general, esto fue para toda América Latina por la presión de los bancos. La década de los 80, entonces, es la década de la gran crisis de la deuda. ¿Por qué? A la deuda pública se le aumenta con la deuda estatizada de los privados y hay una gran recesión económica en el mundo. Esta recesión genera un ajuste de los países acreedores a los países deudores. Y esto se siente en que se retrae la inversión externa directa, la IED. Cuando ustedes vean la palabra IED, quiere decir inversión externa directa, o sea, empresas que venían a los países de menor desarrollo endeudados y funcionaban hacían, por ejemplo, empresas de fábrica de automóviles, fábrica de electrodomésticos, de lo que fuera. Esto se retrae, vuelve a sus países de origen porque había una gran recesión económica. Un gran ajuste del comercio internacional. No hubo, esta inversión externa directa se corta prácticamente, se aumentan muchísimo los intereses que inventan los acreedores, y además, tengo este dato, se remesan, se mandan de los países deudores a los acreedores a través de la banca internacional, retiran las inversiones financieras que había en toda la América Latina y se remesaron, se enviaron 20.000 millones de dólares a los acreedores, los países acreedores, entre el 83 y el 90. Los años del primer gobierno de la transición, el primer gobierno democrático de la transición, fueron durísimos precisamente porque la situación internacional, más allá de los problemas autónomos que teníamos en Argentina, teníamos de una larga dictadura, de una guerra, de un endeudamiento por guerra, todo esto sumado a la situación económica internacional de recesión, generaron una enorme dificultad en el pago de la deuda. Los préstamos del fondo y del banco siempre eran, como decíamos hoy, el prestador de última instancia. Se retrajeron también. Tanto fondo como banco se pusieron muy duros en la realización de los préstamos. Y se llega entonces a la década de los 90, cuando yo les decía que vimos qué había pasado, creo que lo dijimos en las primeras clases, sobre qué pasaba con la venta de activos de la Argentina en la década de los 90, donde ingresan a la balanza financiera cantidades suficientes que equilibraron esa balanza a pesar de que el comercio exterior era sumamente deficitario, porque comprábamos mucho más de lo que vendíamos. Entonces, esa relación que aparentemente se niveló en los 90, cae en el 1997, cuando se produce la falta de ingresos financieros a la Argentina. Argentina, entonces, es en esos años
tuvo una presión muy grande con respecto a los organismos internacionales, porque había una necesidad de poner, digamos, en pie a los países deudores, porque ustedes saben que esto es del derecho privado. Cuando la empresa quiebra, en definitiva, pierden todos. Entonces, lo que había que tratar era de reestructurar la economía de estos países, de nuestros países, para poder que quedaran en mejor situación para ir pagando sus deudas. Y en una reunión que se realizó, no me acuerdo exactamente dónde, en Seúl, el Fondo Monetario apoyó a la idea que traía uno de los mentores de la economía norteamericana, que de esta manera se gestó lo que se dio en llamar el Plan Baker. El Plan Baker era un plan que tenían los Estados Unidos a través del Fondo Monetario, y recuerden ustedes que el Fondo Monetario se manejaba en función de la cantidad de fondos que cada país aporta al fondo, y que Estados Unidos era el mayor aportador o aportante al Fondo Monetario. Por lo tanto, la influencia de los votos de Estados Unidos en el Consejo del Fondo Monetario eran importantísimos. Por lo tanto, asumían ese compromiso a través de un plan de los Estados Unidos que se llamó el Plan Baker. Hay que entender cómo van relacionándose los institutos, los organismos, los países, los bancos, para entender la situación. Y hoy pasa exactamente lo mismo, porque esta pandemia que estamos sufriendo, precisamente su nombre determina que no es una simple enfermedad regional, es una enfermedad mundial. ¿Por qué es mundial? Bueno, porque estamos todos globalizados. Esto vamos a verlo como en otros lugares del mundo, en otras épocas, no se expandían las pestes, digamos así, brutalmente, sino que esto quedaba centrado en el lugar donde se había originado. Hoy día estamos globalizados. Esta globalización no solamente es una globalización económica, financiera y comercial, es una globalización también de la sanidad, de la humanidad. O sea que los ojos nuestros ahora deben estar mirando con mayor atención todo lo que sucede en el mundo, porque el mundo puede entrar a cerrarse en un principio, pero ya hay cuestiones tecnológicas y de las comunicaciones que hacen de que el mundo se mantenga realmente muy conectado. Y esto lo vamos a ver en la próxima clase. El Plan Baker, volvamos al Plan Baker, año 1985. Plan Baker en el 85. Acuérdense ustedes de los periodos presidenciales y de las economías, cómo estaba la economía de los países. Nada fue casual, no tiene nada que ver con lo estrictamente local, que sí tiene mucho que ver, porque la administración deficiente, una serie de problemáticas que tienen los países de menor desarrollo con respecto a su organización y sus instituciones, también tienen mucho, mucho que ver en todo esto. Bien, Plan Baker, ¿qué quería el Plan Baker? Que el Plan Baker quiere lo que quieren todos los que tienen una posible quiebra adelante. Que el quebrado no llegue a tal y que los acreedores puedan arreglar de modo tal de que todos puedan cobrar un poco, ¿no? Esa es la convocatoria de acreedores que les dice, bueno, tratemos de bajar las expectativas que tenemos de pago para que todos puedan cobrar. Más o menos así es la idea que nosotros sabemos muy bien, si hemos dado quiebras, si ustedes han dado quiebras, yo hace mucho que la di, pero esa es la idea. Tratemos de que el quebrado no llegue a ser quebrado, porque todos vamos a tener un gran problema. Y sobre todo la cuestión laboral dentro de la empresa. La empresa quiebra y los primeros que sufren son los asalariados, que se quedan sin trabajo. En un país
si el país entra en una recesión muy grande por pagar la deuda y no puede pagar la deuda, ¿quiénes van a sufrir? Y bueno, los ciudadanos, que van a quedar, la mayoría de ellos, sin posibilidades de trabajo, o disminuyendo los salarios, gente desocupada, bueno, una situación nada deseable. Entonces, tratemos de evitar, según la idea de Baker, tratemos de evitar una situación expansiva de recesión y de mantener la relación comercial y financiera, liberalizarla, que no haya traba, de modo tal de que los capitales financieros internacionales pudieran ejercer digamos, inversiones en los países, de modo tal de ir aumentando las posibilidades de pago, en definitiva. O sea, la idea era una estabilización interna y externa. Y para ello destinan una cantidad de dinero a través de los organismos de apoyo de las Naciones Unidas y del Fondo Monetario, que no fueron suficientes. 29.000 millones para 15 países. 29.000 millones, más políticas ortodoxas de precios, política comercial de liberalización, capitales extranjeros entrando y saliendo, contracción de la demanda. No funcionó, evidentemente no funcionó. La última parte del plan Brady, y esto es interesante, porque vamos a ver cómo esto tiene mucho que ver con lo que sucede en la Argentina, se propone que a través de los recursos del Fondo y del Banco Mundial, se recompense con descuento la deuda y se cambie la deuda vieja por deuda nueva. O sea, si supongan que serían 100.000 millones de dólares, no sé, una cifra X, con tantos de interés, 20-15% de interés anual. Bueno, esto era imposible de pagar. ¿Qué hacemos? Esa deuda de los 100.000 millones la otorgamos también, el monto sigue igual, pero un plazo mucho más largo para pagarlo con un interés menor. O sea, la deuda se convierte en una deuda nueva con tasas fijas, puede ser tasas fijas, y plazos más largos. Y esta sustitución de la deuda vieja por nueva es entonces, en definitiva, lo que sucedió en los países, en muchos de los países. Entre los años 90 al 2000, y acuérdense la crisis nuestra del 2001, se produce entonces, son años en que los países toman nuevos préstamos, hay capitales financieros, y otra cuestión que es muy interesante tenerla en cuenta, los capitales financieros, la salida de capitales de América Latina, de la cual hice referencia, fue enorme, y se sigue sucediendo. ¿Por qué? Porque los propios, digamos, los propios grupos económicos que son generadores de la actividad económica propios del país, Argentina fue desde los 90 ahora achicando su aparato productivo, y la cantidad de empresas que fueron, en la gran mayoría de ellas se fueron a Brasil, fue enorme. Eso implica una necesidad de generar mayores, digamos, políticas para revertir esa situación de salida de capitales y reintegrar nuevos capitales a la Argentina, en este caso en nuestro país. Estas políticas son políticas de atraer a los capitales salidos de la Argentina que vuelvan a la Argentina para conformar nuevas posibilidades de desarrollo, de creación de empleo, de creación empresaria. Y esto es una cuestión de confianza. En la economía no existe otra cuestión más básica que la confianza en todos los aspectos. Si yo sé de que no voy a tener una inflación permanente, que la inflación va a entrar a bajar, yo no voy a acumular y no voy a generar mayor inflación a niveles generales. Puede haber desabastecimiento, si todos compramos azúcar, puede haber desabastecimiento. Si las empresas deciden vender afuera por los precios convenientes y no
ocuparse del mercado interno, puede generar muchos inconvenientes y aumentos de precios también. Todo este tipo de cuestiones que nosotros las tenemos y que las vamos viendo a diario, son resultantes de una situación internacional y de una situación interna. ¿Cómo están los números ahora de la deuda? Y ahora en este momento, en este preciso momento que yo estoy dando esta clase, se está negociando, aparentemente va a haber un arreglo, no sabemos cuál, para que no caiga en default nuevamente. Estamos en default técnico, pero no en default todavía no se han arreglado con los acreedores de los bancos privados, de la banca privada, de los grupos económicos que manejan financieramente mucho dinero, que está lesionado por los préstamos, y por el Fondo Monetario. En realidad el Fondo Monetario Internacional es el que menos, si bien va dirigiendo la recomposición de la deuda, es el que menos generalmente tiene deuda. La deuda con el fondo no es determinante muchas veces que la deuda con la banca internacional. Y la prueba de ello están en los juicios que nosotros hemos tenido y perdido en la jurisdicción de Nueva York por los grupos financieros que, los llamados grupos que, buitres, que se le ha dado así de llamar por buitres, porque compran cuando se están muriendo y después van y atacan. Esa metodología perversa, y todo esto nos ha sucedido. Y todo esto puede ser que vuelva a suceder. Pero estamos en un periodo de renegociación. Ahora, piensen ustedes que cuando esta pandemia va a terminar, como todo en la vida, empieza y termina, va a dejar huellas muy profundas, no solamente en las sociedades, no solamente en las costumbres, las modalidades, sino también en lo que sucederá a futuro en la economía internacional. La nacional y la internacional. La nacional ligada siempre a la internacional, guste o no guste, porque no somos un país que pueda tener recursos suficientes como para cerrar absolutamente. Somos un país muy cerrado, pero mucho más cerrado podría ser. Pero ¿estamos en condiciones de esto? Bueno, ese es otro tema, esto es un tema de discusión. Pero en definitiva estamos frente a una negociación de una deuda que es probable que se extiendan los plazos de cumplimiento y que la tasa sea una tasa que fue. La tasa de Argentina era la más alta de los préstamos para toda América Latina. La tasa de Chile, porque se define por el riesgo del país. Si el país está en una situación de mucho riesgo de pago, la tasa de interés va a ser más alta. Eso es indudable. Si las características del país van mostrando que el riesgo es menor, la tasa será más baja. Nosotros tuvimos la tasa más alta. Y bueno, se negociará seguramente, y esto tendríamos que verlo, ustedes lo van a ver y yo también, a lo largo de estos días y a lo largo de este mes, cómo se va a ir solucionando, cómo se va o no el sistema del pago de la deuda. Bueno, es un tema abierto. Este es un tema abierto, porque nosotros somos, todos los países, puedo aclarar algo, porque tenemos una especie de deformación de información con respecto a este tema. Todos los países se endeudan, en su gran mayoría, los más ricos también se endeudan. El tema es la factibilidad del pago de la deuda, el tipo de forma en con que se toman los préstamos y además la fuerza o no que tenga cada uno de los deudores para resolver el problema. Es un tema que es muy jurídico también, más allá de la injusticia y de las grandes aberraciones que se han cometido con este tema, porque si lo ponemos a pensar desde el punto de vista político, cómo se le dio a gobiernos dictatoriales de toda América Latina los préstamos blandísimos que se otorgaron. O sea, se otorgaron porque la banca estaba todo con gran liquidez y necesitaban colocar dinero.
Entonces se otorgaron sin mirar a quién se lo daba. O sea, es ilegítima para nosotros, pero para el mundo no. Porque los países, una vez que son reconocidos los gobiernos, los países responden como países, no por los gobiernos que tengan de turno. Nosotros siempre fuimos, los cambios de gobierno que fueran dictatoriales o que fueron reconocidos como tal. Por lo tanto, el que responde es el país, no es el gobierno. Son ilegítimos porque las deudas se tomaron sin ninguna participación de los organismos democráticos. Pero, sin embargo, son legítimos para el mundo porque, bueno, fueron épocas de que en todo el mundo había dictaduras y en América Latina las había y se aceptaron como tales. Pero es la Argentina la que se queda, el país es el que se queda en el lado. Bien, tema abierto, tema que no sabemos, podemos volver en algún momento según veamos la definición de la deuda. Les dejé una dirección informática para que ustedes vean las últimas curvas que presenta el Ministerio de Economía con relación a la deuda en este momento. O sea, Camila seguramente va a guardar esto y les va a ustedes mostrar que ustedes podrán ver en este momento cuál es la deuda a abril del 2020. Bueno, esperamos encontrarnos en la próxima clase. Recuerden de que vamos a hacer otra clase, digamos, un tiempo, como venimos haciendo, para las consultas. Las consultas van a estar referidas exclusivamente, o ustedes determinarán cuáles serán, con respecto a los temas a tratar en el trabajo que les dije que era integrador y muy importante. No piensen que esos trabajos no valen, porque no va a ser así. No va a ser así. Bueno, nos vemos en la próxima clase.